El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo los campos de Kentucky con tonos ardientes. Ellie, de apenas 9 años, tiró de las riendas de Charlie, su caballo marrón de ojos cansados. Había sido su confidente desde que su madre falleció 2 años atrás. Ella sabía que Charlie estaba envejeciendo, pero se negaba a creer que también pudiera dejarla. Solo una última cabalgata por el campo grande. Luego iremos a casa, ¿de acuerdo? Susurró, con la voz tensa por una opresión en el pecho que no lograba entender. El paseo comenzó lento, el paso de Charlie más cansado que de costumbre. Aún así, ella sintió el viento rozar su rostro y por un momento todo pareció perfecto. Cruzaron el campo dorado, el sonido de los cascos de Charlie resonando en el espacio abierto. Pero ella notó que algo no andaba bien. Charlie respiraba con dificultad, su cabeza caía y sus pasos se volvían inseguros. ¿Estás bien, chico? Ya casi llegamos, dijo, forzando una sonrisa mientras un escalofrío le recorría la espalda. De regreso, ocurrió lo peor. Charlie tropezó, sus patas se dieron y cayó al suelo. Ella salió disparada hacia la tierra, pero se levantó de inmediato, con el corazón a mil al ver al caballo tendido, inmóvil. Charlie, no. Por favor, no. Cayó de rodillas a su lado, sus pequeñas manos acariciando desesperadamente su cuello, ahora caliente y empapado de sudor. La respiración de Charlie se hacía más débil con cada segundo. Las lágrimas brotaron del rostro de ella mientras se aferraba al cuerpo inerte de Charlie. No me dejes. Me prometiste que siempre estarías conmigo. El último aliento de Charlie fue un suspiro leve, y luego el silencio cubrió el campo. La niña sollozaba, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba con la fría garra de la pérdida envolviéndola. Entonces ocurrió algo inexplicable. Una suave luz dorada comenzó a brillar alrededor de Charlie. Ella alzó la vista, confundida pero incapaz de apartar la mirada. Era como si todo el campo hubiera cobrado vida. Entonces, Charlie, inmóvil durante minutos, dejó escapar un leve sonido y abrió los ojos lentamente. Ella jadeó, una mezcla de alivio y asombro llenando su corazón. Charlie. Susurró, sin saber si estaba soñando o presenciando algo que escapaba a la comprensión. Apenas podía creer lo que veía. Charlie, que hacía un instante parecía sin vida, ahora respiraba débil pero con constancia. La luz dorada que lo rodeaba se desvanecía poco a poco, como si fuera absorbida por su cuerpo. Aún abrazada a su cuello, ella sintió su aliento cálido sobre la piel. Era real. Estaba vivo. Volviste conmigo, Charlie, murmuró con voz temblorosa, entre sollozos de alivio y desconcierto. Sin embargo, en el fondo de sus ojos brillantes, persistía una pregunta: ¿cómo era eso posible? El caballo intentó incorporarse, sus patas temblaban bajo el peso del cuerpo. Ella retrocedió para darle espacio, sin apartar la mirada. Despacio, chico. Tú puedes, dijo, con una mezcla de aliento y nerviosismo. Charlie logró ponerse de pie, pero algo en él era distinto. Sus ojos, antes opacos por el cansancio, ahora brillaban con una intensidad que ella nunca había visto. Como si una energía nueva habitara en su interior, una vitalidad que no correspondía a su edad avanzada. Mientras regresaban a casa, ella no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo extraordinario había ocurrido. Pasó la mano por el cuello de Charlie, sintiendo su pulso firme y constante. ¿De verdad estás bien?, preguntó, casi para sí misma. Cada paso del caballo era firme, pero ella notó algo inusual. Parecía más ágil, más alerta. Cada tanto, Charlie se detenía a mirar a su alrededor, como si percibiera el mundo con nuevos sentidos. Ella intentó ignorar el escalofrío que le recorría la espalda, pero no podía negar que algo había cambiado. Al llegar a la granja, vio a su padre, Tom, esperándola en el porche. Frunció el ceño al notar su aspecto desaliñado, la ropa manchada de tierra y su expresión preocupada. «Ella, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, bajando corriendo los escalones. Ella negó con la cabeza. «Estoy bien». Pero Charlie, él se calló. «Pensé que había
Vaciló, incapaz de explicar con palabras lo que vivió. Tom miró al caballo y luego a ella, notando su duda. ¿Se cayó? Pero se ve genial ahora, dijo, rascándose la cabeza. Charlie relinchó suavemente, como si confirmara la afirmación. Ella no insistió en contar la historia. Algo la detuvo de decirle a su padre sobre la luz dorada, sobre el momento en que sintió que Charlie había regresado de la muerte. Esa noche, mientras yacía en la cama, su corazón aún latía con fuerza. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que pasó en ese campo? Cuando finalmente se durmió, una cosa era segura, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, ella despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Por un instante pensó que todo lo del día anterior había sido un sueño. Pero entonces escuchó el sonido de los cascos de Charlie en el pasto cerca de la ventana. Aún en pijama, salió corriendo descalza, con el rocío mojando sus pies. Allí estaba él, de pie, con un brillo inusual en su pelaje y una energía que no había visto en años. «Charlie», gritó, llena de alivio pero también con una inquietud creciente. Al acercarse, ella notó algo desconcertante. Charlie parecía completamente recuperado, sin rastro alguno de la caída que casi le costó la vida. No había heridas en sus patas ni en su cuerpo. Se veía más joven, más fuerte. La niña se quedó quieta, observándolo en silencio mientras él se le acercaba y bajaba la cabeza como siempre. «¿De verdad estás bien, verdad?», susurró ella, pasando la mano por su cuello. Pero en ese momento, sintió algo extraño. El contacto con su pelaje provocó un leve cosquilleo en su palma, como una corriente de energía. Durante el día aparecieron más señales. En el desayuno, ella le dijo a su padre que iba a dar un pequeño paseo con Charlie. Tom, mirando al caballo en el prado, negó con la cabeza asombrado. Nunca lo había visto tan lleno de vida, ella. Parece otro caballo. ¿Tú crees que la caída le hizo bien? El comentario hizo que ella riera nerviosamente, pero por dentro, las preguntas se acumulaban. ¿Cómo podía un caballo viejo, que debería estar débil, comportarse de repente como un animal joven? Durante el paseo, ella notó más cambios. Charlie, usualmente tranquilo y obediente, estaba inquieto, casi ansioso. Relinchaba con frecuencia y tiraba de las riendas, como si intentara llevarla a un lugar específico. Ella intentó calmarlo, pero al mismo tiempo sentía una extraña conexión con él. Era como si Charlie intentara decirle algo. «¿Qué intentas mostrarme, chico?», preguntó, mientras él resoplaba y giraba la cabeza hacia el campo donde todo había ocurrido esa noche. Acostada en la cama, ella no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo más grande estaba detrás de lo que le había pasado a Charlie. El resplandor extraño de aquella luz dorada, la energía inusual que sintió al tocarlo. Y ahora ese comportamiento inquieto. Mientras miraba el techo, una idea se apoderó de su mente: tenía que volver al campo grande. Algo había cambiado allí, y estaba decidida a descubrir qué era. Cuando llegó la mañana, ella ya estaba despierta, con la vista fija en la ventana. El pensamiento de regresar al campo grande no la dejaba en paz. Algo había cambiado, y sentía que debía descubrir qué. Después del desayuno, tomó su chaqueta y, sin decirle nada a su padre, se dirigió al establo. Charlie estaba inquieto, golpeando el suelo con las pezuñas y relinchando suavemente, como si supiera lo que estaba por venir. «¿Listo para otra aventura, chico?», susurró ella, acariciando su hocico. Ese contacto volvió a producirle aquella familiar sensación de cosquilleo, pero esta vez no apartó la mano. Ella montó a Charlie, y juntos se dirigieron hacia el campo grande. La brisa fresca de la mañana agitaba los árboles a lo largo del camino, pero había algo extraño en el aire. Todo parecía demasiado callado, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Ella miraba a su alrededor, inquieta, mientras guiaba a Charlie por los senderos conocidos. Cada paso parecía llevarla más profundo hacia un misterio que aún no comprendía. Charlie estaba alerta, sus orejas se movían como si captaran sonidos que ella no podía oír. Cuando llegaron al campo grande, ella desmontó y miró a su alrededor.
El lugar parecía exactamente igual. El mismo mar dorado de trigo, las mismas colinas a lo lejos. Pero había una energía en el aire que no podía explicar. El viento soplaba con más fuerza allí, como si llevara susurros que no podía descifrar. Charlie empezó a caminar, tirando suavemente de las riendas, guiándola hacia el lugar donde se había desplomado el día anterior. Cuando llegaron, el corazón de ella comenzó a acelerarse. Había algo diferente en ese sitio ahora. En el suelo, entre las hojas secas, ella notó marcas que antes no estaban. Eran pequeños círculos quemados en la tierra, dispuestos en un patrón irregular, pero que parecían formar un diseño. Su corazón latía tan fuerte que sentía que resonaba en sus oídos. ¿Qué es esto, Charlie?, preguntó. Pero el caballo simplemente resopló, mirando al horizonte como si esperara algo. Ella se arrodilló y tocó suavemente uno de los círculos con la punta de los dedos. La misma sensación de cosquilleo que había sentido al tocar a Charlie se extendió por su brazo. Sobresaltada, apartó la mano. El viento aumentó, y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de que la estaban observando era clara. Charlie relinchó con fuerza, rompiendo el silencio. Parecía impaciente, jalándola para alejarla de los círculos. Ella, insegura, volvió a montar al caballo. Pero antes de irse, echó una última mirada al lugar. Algo en esa tierra chamuscada parecía llamarla, como si una fuerza invisible intentara decirle algo. Mientras cabalgaban de regreso a casa, ella supo que eso solo era el comienzo del misterio. Pasó el resto del día distraída, atrapada en lo que había visto en el campo abierto. Los círculos quemados, la energía que vibraba en el aire y el comportamiento extraño de Charlie la perseguían. Sentada a la mesa, movía la comida en el plato mientras su padre la observaba en silencio. Finalmente, Tom rompió el silencio. «Ella, ¿te pasa algo? Desde ayer pareces estar en otro mundo». Ella dudó, pero decidió que lo mejor era no decir nada por ahora. «No es nada. Solo estoy cansada», respondió, sin mirarlo a los ojos. En el fondo, sabía que él no lo entendería. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, ella no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía los círculos quemados y sentía ese cosquilleo extraño recorrerle la piel. Algo dentro de ella la impulsaba a volver al campo. Como si aún hubiera más por descubrir. Finalmente se levantó, se puso las botas y salió por la puerta trasera. El aire frío de la noche la hizo estremecerse, pero Ellie no dudó. Caminó hasta el granero, donde encontró a Charlie despierto, como si la hubiera estado esperando. Sin decir una palabra, Ellie ensilló a Charlie y lo sacó al exterior. La luna llena iluminaba el camino, proyectando largas sombras danzantes sobre el campo. El silencio de la noche era casi absoluto, roto solo por el sonido de los cascos de Charlie contra el suelo. A medida que se acercaban al campo abierto, Ellie sintió que el corazón le latía con fuerza. Apretó con fuerza las riendas, luchando contra el miedo que crecía en su pecho. «Está bien, chico», susurró, más para ella misma que para Charlie. Cuando llegaron al campo, Ellie desmontó y caminó hasta el lugar donde estaban los círculos quemados. La luz de la luna iluminaba el suelo, revelando el patrón con más claridad. Notó que las marcas no eran al azar. Había simetría, casi como un dibujo en el centro. Algo brillaba débilmente bajo la luz lunar. Ellie se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. Cuando finalmente desenterró el objeto, sus ojos se abrieron con sorpresa. Era una piedra pequeña, lisa y brillante, que emitía un leve resplandor dorado, como la luz que había rodeado a Charlie el día anterior. Antes de que Ellie pudiera reaccionar, un sonido distante resonó por el campo, algo entre un aullido y un susurro. Se puso de pie de un salto, apretando la piedra con fuerza mientras Charlie relinchaba inquieto. El sonido parecía acercarse, viniendo desde las colinas a lo lejos. Ellie sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era evidente que esa piedra no era común y que quizá estaba siendo observada otra vez. «Vámonos, Charlie. Tenemos que salir de aquí ya»,
dijo, montando rápidamente al caballo. Mientras galopaban de regreso, Ellie sabía que aquella piedra contenía respuestas y que el misterio apenas comenzaba. De vuelta en la granja, Ellie se bajó de la silla y metió a Charlie en el establo. El caballo parecía tan inquieto como ella, con los ojos fijos en la niña mientras ella guardaba la piedra en el bolsillo de su chaqueta. «No sé qué es esto, Charlie», susurró, mirando el objeto que todavía emitía un débil resplandor. «Pero voy a averiguarlo». El silencio de la noche parecía amplificar cada sonido a su alrededor, y Ellie volvió a sentir esa extraña sensación de estar siendo observada. Miró por encima del hombro, pero el campo detrás de ella estaba vacío, bañado solo por la luz plateada de la luna. Dentro de la casa, Ellie subió en silencio las escaleras de madera, procurando no hacer ruido. Al cerrar la puerta de su habitación, se sentó en el suelo y colocó la piedra frente a ella. Era extrañamente cálida al tacto, como si tuviera vida propia. La luz dorada palpitaba débilmente, como un latido. Ellie pasó los dedos por su superficie, y el familiar cosquilleo recorrió su mano otra vez. Pero esta vez ocurrió algo. Una sensación la invadió, como un susurro lejano en su mente, palabras que no podía entender, pero que la hacían sentir conectada con algo más grande. Apartó la mano, respirando hondo. «¿Qué eres?», murmuró, pero la piedra permaneció en silencio. Entonces Ellie tomó un viejo cuaderno de su escritorio y comenzó a dibujar el patrón de los círculos quemados que había visto en el campo. Cuanto más dibujaba, más se daba cuenta de que el patrón parecía intencional, como algún tipo de código o símbolo antiguo. Se le hacía extrañamente familiar, pero no podía recordar de dónde. Agotada pero incapaz de detenerse, Ellie pasó la noche mirando la piedra y el dibujo, tratando de armar el rompecabezas. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó en el horizonte, Ellie seguía despierta, sentada en el porche con Charlie pastando cerca. Su padre, Tom, notó la expresión cansada de su rostro y se sentó a su lado con una taza de café. «Ellie, pareces no haber dormido nada», dijo con tono preocupado. Ellie dudó un momento, pero finalmente decidió compartir parte de lo que había descubierto. «Ayer, cuando fui al gran campo, encontré algo. Una piedra. Y no sé cómo explicarlo, pero creo que está conectada con lo que le pasó a Charlie». Tom frunció el ceño, claramente escéptico, pero preocupado por la intensidad en los ojos de su hija. «¿Una piedra, Ellie? Tal vez solo fue tu imaginación. Ayer fue un día difícil». Pero Ellie negó con la cabeza. «No, papá, no fue mi imaginación. Hay algo allá afuera. Algo que hizo que Charlie volviera, y voy a descubrir qué es». Mientras hablaba, volvió a sentir ese cosquilleo, aunque no estuviera tocando la piedra. Tom suspiró, pero sabía que la determinación de su hija no se rompería fácilmente. En el fondo, Ellie sabía que la verdad estaba cerca, pero también temía lo que pudiera encontrar. Esa misma noche, Ellie decidió volver al gran campo, pero esta vez con más precaución. La piedra seguía emitiendo su resplandor dorado, ahora más intenso, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. La colocó con cuidado dentro de una pequeña bolsa de cuero que encontró en el sótano, sujetándola a su cintura antes de salir. Charlie estaba más inquieto que nunca, resoplando y golpeando el suelo con sus cascos, como si también percibiera el peligro inminente. Ellie acarició su hocico, intentando calmarlo. «Lo sé, chico. Tú también lo sientes, pero tenemos que volver. No puedo rendirme ahora». Con la luz de la luna iluminando el camino, Ellie y Charlie avanzaron por el campo. Un silencio casi sobrenatural los envolvía. El viento parecía arrastrar susurros, palabras indistintas que le erizaban la piel. Cada paso de Charlie hacía que el corazón de Ellie latiera más rápido, mientras las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a los círculos quemados, la sensación de ser observada regresó, más fuerte que nunca. Ellie desmontó con cuidado, sus ojos escaneando el campo en busca de algo, o alguien. Al acercarse a los círculos, la piedra comenzó a latir nuevamente, emitiendo destellos que iluminaban el suelo a su alrededor. Ellie se quitó la bolsa de cuero y sostuvo la piedra directamente en la palma de su mano.
El cosquilleo familiar recorrió su brazo, pero esta vez vino acompañado de un sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero claramente una melodía. Ellie cerró los ojos, intentando concentrarse. La melodía parecía venir desde dentro de la piedra, un sonido triste y misterioso, como un ruego de ayuda. De pronto, una ráfaga de viento hizo que Ellie abriera los ojos. Los círculos quemados ahora brillaban, como si la luz de la piedra los hubiera activado. Charlie relinchó con fuerza, tirando de las riendas. Pero Ellie no podía moverse. Sus pies parecían pegados al suelo, y el resplandor a su alrededor crecía con intensidad. Entonces, algo emergió desde el centro de los círculos. Era una figura indistinta, casi transparente, pero claramente humana. Ellie sintió que la sangre se le congelaba mientras la silueta la observaba, como si esperara una respuesta. ¿Quién eres?, balbuceó, pero la figura no respondió. En lugar de eso, señaló la piedra en la mano de la niña. Sin saber qué hacer, Ellie dio un paso vacilante hacia la figura. Pero antes de que pudiera acercarse más, la silueta desapareció en un destello de luz dorada. La energía fue tan intensa que Ellie cayó de rodillas, jadeando. Cuando miró la piedra, se dio cuenta de que había cambiado. En lugar de su brillo dorado, ahora estaba fría e inerte, como si lo que hubiera dentro de ella, se hubiera ido. Ellie presionó la piedra contra su pecho, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Algo se había despertado esa noche, y sabía que ya no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, Ellie se despertó antes del amanecer. Sus sueños habían estado llenos de visiones fragmentadas, la figura misteriosa, los círculos quemados, y la luz dorada que parecía consumirla. Aún así, no había tiempo para dudar. Se vistió rápidamente y, sin hacer ruido, fue al granero a revisar cómo estaba Charlie. Esta vez, el caballo parecía tranquilo, como si supiera que el peligro inmediato había pasado. Ellie acarició su cuello, sintiendo que el vínculo entre ambos era ahora más fuerte que nunca. Creo que estamos en medio de algo mucho más grande de lo que imaginábamos, chico, susurró Ellie antes de volver a tomar la piedra. Aunque opaca, parecía latir débilmente contra su piel, como un corazón dormido. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo, Ellie decidió investigar más a fondo. En su casa había una vieja colección de libros que había pertenecido a su madre, muchos de ellos sobre folclore e historias locales. Subió al ático polvoriento y comenzó a hurgar entre las cajas. Página por página, buscó algo que pudiera conectar con los extraños eventos en el gran campo. Finalmente, encontró una referencia que la hizo detenerse. En uno de los libros, había un dibujo que se parecía a los círculos quemados y al patrón que había visto. El pie de imagen decía, las marcas del llamado. Según el texto, estas marcas aparecían en lugares donde ocurrían fenómenos inexplicables, a menudo vinculados con la energía de la vida. Mientras leía, Ellie comenzó a percibir una posible conexión. El texto mencionaba que algunas personas creían que ciertos lugares de la Tierra contenían una energía especial, capaz de restaurar lo perdido, pero siempre a un costo. Ellie tragó saliva al releer la última frase. Nada regresa sin un propósito. ¿Podía ser que Charlie hubiese vuelto por una razón que aún no comprendía? ¿Y qué significaba eso para la figura que había visto? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero Ellie sabía que estaba cada vez más cerca de la verdad. Por la tarde, Ellie decidió compartir parte de sus hallazgos con su padre. Tom estaba sentado en el porche, mirando hacia el campo a lo lejos, con una expresión preocupada. «Papá, ¿tú crees que hay cosas que simplemente no podemos explicar?», preguntó con cautela. Él la miró un momento, frunciendo el ceño. «Tu madre sí lo creía», dijo con una sonrisa triste. Siempre hablaba de energías, de cómo el mundo tiene misterios que nunca vamos a entender del todo. Ellie sintió un nudo en la garganta. ¿Y si algo así está pasando aquí con Charlie? Tom vaciló, pero no lo negó. Si tú crees que hay algo más en todo esto, Ellie, confío en ti. Pero ten cuidado. Más tarde, al atardecer, Ellie se sentó en el pasto junto a Charlie, con la piedra en la mano. Aunque estaba apagada,
parecía palpitar en su palma. Ellie contempló el horizonte, donde el gran campo se perdía en las sombras de la noche. Si todo esto tiene un propósito, dijo en voz baja, tengo que descubrir cuál es. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Ellie sintió que la próxima noche traería nuevas revelaciones y quizás nuevos peligros. Esa noche, Ellie no pudo dormir. Algo la inquietaba profundamente, como si el misterio que rodeaba a Charlie y a la piedra estuviera conectado con una historia más antigua, una que nunca había llegado a conocer del todo. Las palabras de su padre sobre su madre seguían resonando en su mente. Decidida a encontrar respuestas, Ellie fue hasta el viejo tocador de la habitación de su padre, donde sabía que guardaba una caja de recuerdos con pertenencias de su madre. Rebuscando con cuidado para no hacer ruido, encontró un pequeño montón de cartas y un diario de tapa de cuero descolorido. Su corazón se aceleró al abrir el diario y ver la caligrafía familiar de su madre. Al pasar las páginas, Ellie se dio cuenta de que no se trataba solo de una crónica diaria. Había menciones de sueños recurrentes en los que su madre veía campos bañados en luz dorada y escuchaba susurros que describía como el llamado de lo desconocido. Ellie se estremeció al leer esas palabras, tan similares a lo que ella misma estaba viviendo ahora. Una entrada en particular llamó su atención. Relataba un día en que su madre había caminado por el mismo campo inmenso, años antes de que Ellie naciera. Describía haber encontrado una pequeña piedra dorada enterrada en la tierra, exactamente como la que Ellie había encontrado. Hay algo especial en este lugar, decía la última línea. Algo que trasciende lo que podemos comprender. El corazón de Ellie latía con fuerza. ¿Acaso su madre había pasado por algo parecido? Y de ser así, ¿por qué nunca se lo contó a nadie? Mientras seguía leyendo, Ellie encontró otra pista. Su madre mencionaba una figura misteriosa, parecida a la que Ellie había visto en los círculos. Pero en lugar de sentir miedo, Ellie describía a la figura como una guardiana. Alguien que parecía proteger la energía del campo y asegurarse de que fuera utilizada correctamente. Nada regresa sin un propósito, había escrito su madre, repitiendo las mismas palabras del libro que Ellie había leído antes. Ahora Ellie sabía que el misterio no se trataba solo de Charlie. Era algo que había sido transmitido a lo largo de generaciones. Con la piedra en la mano y el diario a su lado, Ellie decidió que debía regresar al gran campo de inmediato, incluso si era plena noche. Charlie parecía sentir su determinación y ya estaba listo incluso antes de que ella lo ensillara. El camino al campo se veía más oscuro esa noche, pero Ellie estaba llena de un valor que nunca antes había sentido. Cuando llegó a los círculos quemados, la piedra comenzó a palpitar otra vez, como si reconociera el lugar. Ellie colocó la piedra en el centro del círculo más grande y, de pronto, sintió que el suelo temblaba suavemente bajo sus pies. La luz dorada regresó, más intensa que nunca, iluminando todo el campo. Charlie relinchó, pero no por miedo. Era como si intentara comunicarse con la luz. Ellie miró a su alrededor y entonces la figura volvió a aparecer. Esta vez, más sólida. Su voz, que antes era un susurro incomprensible, ahora resonó con claridad. Tú eres la clave, Ellie, dijo la figura. Lo que se perdió puede ser restaurado, pero tú debes decidir qué significa eso. Ellie se quedó inmóvil, tratando de procesar esas palabras. Una elección se presentaba ante ella. ¿Pero cuál sería el precio? El mundo pareció ralentizarse mientras las palabras de la figura resonaban en su mente. Tú eres la clave. ¿Qué significaba eso? La figura la observaba con una intensidad que parecía atravesarle el alma, mientras Charlie, a su lado, soltaba un suave resoplido, como si él también entendiera el peso del momento. Ellie apretó la piedra con más fuerza en sus manos, sintiendo que el pulso cálido y rítmico crecía más y más. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz cargada de temor y determinación. La figura dio un paso al frente, señalando al caballo. El lazo que comparten es la razón por la que estamos aquí. Pero para restaurar lo que fue perdido, algo debe darse a cambio. Esas palabras cortaron a Ellie como una cuchilla. Ella miró a Charlie, quien devolvió su mirada con ojos profundos llenos de confianza, como si supiera que ella tomaría la decisión correcta.
¿Perderlo? Ya casi lo pierdo una vez. No puedo volver a pasar por eso, gritó Ellie, con la voz quebrada. Pero la figura negó lentamente con la cabeza. No lo entiendes. Él está aquí gracias a la energía de este lugar. Pero esa energía no puede sostenerse para siempre. O liberas el vínculo que los conecta, devolviendo lo que fue tomado, o ambos pagarán el precio. El suelo volvió a temblar, como si el mismo campo exigiera una respuesta. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ellie mientras la decisión se acercaba. Todo en su interior le gritaba que protegiera a Charlie, pero al mismo tiempo, algo en lo más profundo de su corazón le decía que él no debía estar allí. Ellie comprendía que Charlie ya había cumplido su propósito a su lado. Cada recuerdo, cada momento de amor y aprendizaje, era parte de un viaje que, aunque doloroso, necesitaba llegar a su fin. Miró a la figura, luego a la piedra, que ahora brillaba como un pequeño sol en sus manos. Si hago esto, susurró, ¿él encontrará paz? La figura asintió lentamente. Estará donde debe estar. Y su sacrificio mantendrá el equilibrio. Con las rodillas temblando, Ellie dio un paso al frente y colocó la piedra en el centro del círculo. Charlie volvió a relinchar suavemente, pero esta vez no parecía nervioso. En su lugar, había una especie de serenidad en sus movimientos, como si él también comprendiera lo que estaba ocurriendo. Ellie cerró los ojos y apoyó una mano sobre el cuello del caballo. Gracias por todo, chico. Siempre serás parte de mí, dijo, con la voz hecha pedazos. Tan pronto como terminó de hablar, una intensa luz dorada envolvió a Charlie y a la piedra, haciendo que todo el campo resplandeciera como nunca antes. Ellie sintió el calor de la luz rodearla, una mezcla de tristeza y paz. Cuando la luz se desvaneció, Ellie abrió los ojos. El campo volvió a quedar en silencio, y Charlie ya no estaba allí. Las lágrimas cayeron libremente mientras ella se arrodillaba en el centro del círculo vacío, sosteniendo la pequeña bolsa de cuero que ahora contenía solo una piedra sin vida. La figura también había desaparecido, dejando a Ellie sola bajo el cielo estrellado. En el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Charlie estaba donde debía estar, y el misterio del campo había sido resuelto. Al menos por ahora. Ellie se puso de pie, sintiendo una mezcla de dolor y aceptación, y caminó de regreso a casa con la certeza de que, aunque había perdido algo precioso, también había ganado algo invaluable, la comprensión de que el amor verdadero vive para siempre. Incluso más allá de la vida.